Bueno, para que no se haga tan largo, vamos a ir rapidito. Bueno, vamos a hablar de preservación de cadera y sus opciones de tratamiento. Son en estos casos en los que nos planteamos el dilema de observar, preservar o reemplazar una cadera. Básicamente son pacientes candidatos el que uno piensa preservar una cadera, son pacientes jóvenes que tienen un cartílago preservado y que tienen un problema anatómico que se pueda corregir con el objetivo de prevenir la degeneración y el daño articular y evitar sobre todo una colocación protésica precoz. No son pacientes ideales aquellos mayores de 50 años con una degeneración ya o daño cartilaginoso o inhabilidad para hacer un proceso de rehabilitación. El concepto de artrosis primaria en la cadera es rara. El concepto de que una cadera es normal y hace una artrosis porque sí, ya está fuera de lugar. Normalmente esas caderas que hacen artrosis no hay una causa, en realidad sí la han tenido y o son inestabilidades no diagnosticadas o son impingement o conflictos femoroacetabulares nunca diagnosticados que a la larga hacen artrosis. Entonces, en cuanto a un dolor articular de la cadera, vamos a tener aquella que tiene una deformidad ósea y en el fémur, en el acetábulo, o aquellas sin deformidad ósea que también generan dolor. Las dos patologías más frecuentes que vamos a ver con deformidad ósea son la displasia, es la falta de cobertura de la cabeza femoral por el techo acetabular, y el conflicto femoroacetabular. Ya vamos a ir desarrollando. Brevemente, el examen físico, las maniobras clásicas, digamos, es el signo del rodillo que se llama, es ver cómo corre la cadera en sus rotaciones y ver si hay limitaciones y dolor. Esto en realidad es un signo que se ve, digamos, el paciente apenas se tira en la camilla, una pierna rota y la otra no llega a rotar externamente. Eso nos habla de un déficit de rotación externa, se llama signo del dial test o de las agujas del reloj. El signo de Faber, que es la flexión, aducción forzada de la pierna, y se ve cuánto está alejado o la rodilla, a la distancia entre, digamos, entre la rodilla y la camilla en ambos lados. Y el signo más fidedigno de esta patología, sobre todo en el test, en el conflicto femoroacetabular, el test de impingement, que es una flexión, aducción y rotación interna, que es la prueba más relacionada con el conflicto femoroacetabular y que tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. La otra maniobra que tenemos es el signo de la contramaniobra, la contramaniobra que se llama, que es con la pelvis fija, uno hace una tracción en el eje del fémur, y eso genera en el paciente un cierto alivio. O sea, uno parte desde el punto doloroso del test de impingement y en ese momento hace la contratracción, maniobra de contratracción, y eso genera un alivio. Eso también tiene una alta sensibilidad para conflicto femoroacetabular. Entonces, el dolor inguinal y un test de impingement positivo y un Faber positivo nos habla de una patología. Y por el contrario, una ausencia de dolor inguinal nos descarta el diagnóstico de fricción femoroacetabular. Por eso es muy importante el tema dolor. Obviamente que si un paciente que no tiene dolor uno le hace el test de impingement, seguramente que en algún punto va a generar algo de molestia. Pero el signo clínico, digamos, que él diga que tiene dolor en la ingle y después en la camilla uno, digamos, resalte este test, es bien fidedigno de esto. En el análisis radiográfico vamos a ver, es muy importante que evaluemos si la radiografía está bien hecha o mal hecha. Digamos, una radiografía de pelvis bien hecha es aquella que tiene el coxis centrado en el pubis, con una distancia entre 2 a 4 centímetros, diferencia si es varón o mujer, y que tiene una simetría de los agujeros obturadores. Por eso es importante ver si la radiografía que estamos viendo es una buena radiografía o una mala radiografía.
Entonces, ¿qué vamos a ver en las radiografías que debemos analizar? Y debemos buscar las líneas. Estas son, digamos, lo que debemos focalizar el ojo, la pared posterior, la pared anterior, el trasfondo acetabular, la línea ilioisquiática es la línea de Keller, y la línea iliopectínea. Entonces, en lo que es retroversión acetabular, vamos a ver un entrecruzamiento de las líneas de la pared anterior y posterior, y vamos a ver que la espina isquiática se asoma por la pelvis. En la medición de ángulos vamos a evaluar el ángulo de Weber, también más conocido como el ángulo centro-borde, que lo van a escuchar mucho, que es el ángulo que se forma del centro de la cabeza al borde del acetábulo, que es normal mayor de 25, menos de 20 son caderas displásicas, y el ángulo de Tonis o índice acetabular, que habla en relación a la inclinación del techo acetabular, que es normal menor de 10. Más de 10 son caderas patológicas. Esto es lo que le decía de una buena posición de la radiografía de pelvis. Esta es una buena radiografía. Fíjense cuando la radiografía es sacada de otra manera y la distancia del coxis al pubis es mayor, vemos una posición anormal del acetábulo, y por el contrario, cuando la radiografía está acercada, el coxis al pubis, pareciera que fuera una cadera displástica, pero tiene que ver con la correcta posición de la radiografía. Este es un trabajo de este autor que hizo un trabajo cadavérico y comparó las diferentes posiciones de la radiografía de pelvis. Entonces, otra incidencia es el falso perfil, donde se usa para medir la sobrecobertura acetabular, y el Fear Index, que es sobre todo utilizado para caderas displásicas borderline, es decir, entre 20 y 25 grados, en donde esas líneas, según estén más abiertas o paralelas o abiertas entre sí, van a determinar si una cadera es inestable o no, además de su displasia. El ángulo alfa, también conocido en lo que es el conflicto fémuro-acetabular, que va a determinar la gravedad del CAM femoral. Un ángulo alfa mayor de 55 grados es patológico. Entonces, en base a este análisis radiográfico, vamos a encontrarnos con diferentes patrones de cadera, desde normal, displásicas, como dijimos, con acetábulos con retroversión, o bien coxa profunda o protrusiones acetabulares. El otro método diagnóstico son las tomografías 3D baja dosis. También se deben pedir con proyección a los cóndilos femorales para evaluar la anteversión femoral. Y por último, la resonancia. Hablando un poco de displasia, la displasia este trabajo habla de pacientes con características radiográficas de displasia. Son pacientes que tienen alto riesgo de progresión a la artrosis y tienen una probabilidad de terminar una prótesis de cadera a los 10 años de 1 en 3 en las displasias y 1 en 5 caderas en pacientes con conflicto femoroacetabular. Es decir, que las caderas displásicas son, digamos, de alto riesgo de progresión rápida a la artrosis. Este trabajo de Ganz ya hace muchos años hablaba de un síndrome acetabular, síndrome del anillo acetabular, y describía una hipertrofia del labro, un engrosamiento de la cápsula y fuerzas anormales de carga que a veces fracturaban el reborde acetabular. Estas lesiones labrales, bueno, son secundarias a su hipertrofia y a las fuerzas de carga normales, que generan una lesión labral anterosuperior en un labrum hipertrofiado y patológico. Clínicamente la displasia se presenta en mujeres de 20 a 30 años, atléticas, que tienen un buen rango de movilidad, con un dolor inguinal en la mayoría de las mujeres, y lo típico es un dolor lateral que se toca en la zona del trocánter al final del día, sobre todo, y está en relación a insuficiencia del glúteo medio. La técnica, digamos, quirúrgica preferida para esta patología es la osteotomía pericetabular,
de Gans, osteotomía de Bernés, que se llama técnicamente, y se usa tanto para la displasia de cadera, para aumentar la cobertura acetabular, y también en los últimos años se está usando mucho para lo que es retroversión acetabular, que genera un impingement de cadera para generar una osteotomía de anteversión sería, para modificar esa retroversión. Las indicaciones son, esta técnica se hace en adolescentes, adultos jóvenes, un partido de cadera sano, generalmente niños mayores de 10 a 14 años, con el objetivo de aliviar el dolor y prevenir la artrosis secundaria, mejorando la biomecánica de su cadera. Tiene una tasa de complicaciones bajas y normalmente la que se describen son en la curva de aprendizaje, que es una técnica demandante, son las osteotomías que pueden ir a intracetabulares o lesiones del nervio ciático. La describimos brevemente, es un Smith-Peterson modificado, es una incisión ilioinguinal cortada, en la cual se realizan 4 osteotomías y una osteotomía de conexión, que ahora las vamos a ver. La dirección, como dijimos antes, de la colocación del acetábulo en la osteotomía va a depender de la cadera. En una displasia es una osteotomía de lateralización, y en una retroversión acetabular es una osteotomía de anteversión. La primera osteotomía es una osteotomía púbica después de la lágrima. La segunda es una infracetabular ventral a la corteza isquiática posterior. La tercera es una osteotomía de la espina posterior inferior dirigida ventral a la columna ciática y entre la articulación coxofemoral y la corteza isquiática posterior, como figura ahí en la foto. La cuarta osteotomía es del ala ilíaca, va debajo de la espina ilíaca anterosuperior, 1 centímetro del borde pélvico, y luego de todas estas osteotomías es una osteotomía de conexión, que se une una línea recta entre la tercera y cuarta osteotomía, y después se lo fija con tornillos de 3 a 4 tornillos de 3,5 o 4,5. Las virtudes de esta osteotomía es una gran versatilidad para lograr las correcciones necesarias. Los cortes óseos son muy cercanos al acetábulo. La columna posterior permanece intacta, lo cual mejora la estabilidad del fragmento y facilita la rehabilitación postoperatoria. Se utiliza un mínimo de osteosíntesis para sostener el fragmento, y es una osteotomía que respeta el canal del parto y es muy respetuoso de las partes blandas, es decir, que no lesiona el aparato abductor de la cadera como lo hacen algunas de las otras osteotomías. Y en la misma técnica permite realizar una osteocondroplastia, así uno puede arreglar reparar lesiones del labrum o realizar una resección del CAM en el mismo acto. Esto habla de, estudio habla de la supervivencia y el éxito que tienen estas osteotomías, y fíjense que en este estudio a los 97, a los 5 años tiene un éxito del 97%, y a los 15 años del 92%, es decir, que está publicado últimamente en todos los estudios, que son osteotomías que tienen un buen resultado. Estos son otros estudios con, digamos, tasas de éxito similares a 10, 15, 18 años. Lo otro que describimos antes, dentro de la patología en la cual uno trata de preservar la cadera, es el conflicto femoroacetabular, también llamado choco o fricción femoroacetabular, impingement o atrapamiento femoroacetabular, que es el contacto normal entre la unión cabeza-cuello y el reborde acetabular, que es una causa importante de dolor de cadera y lesiones labrales y una artrosis secundaria en pacientes jóvenes. Ocurre en pacientes con, como dijimos, cadera con morfología anormal, o bien aquellos que tienen una cadera normal, pero con un excesivo rango de movimiento, como este tipo de deportistas. En cuanto a los tipos, se dice que hay 3 morfotipos: el morfotipo CAM, el pincer y el mixto, que es el más frecuente. El tipo pincer es un acetábulo con una sobrecobertura de la cabeza del fémur, que va a generar un daño en la flexión y aducción de la cadera, con un pellizcamiento en la zona acetabular.
y son pacientes que en los análisis radiográficos tienen una sobrecobertura normalmente mayor a 39-40 grados. Las causas de pincer o cadera pinzada son estas: retroversión acetabular que recién hablamos, o una coxa profunda o una protrusión acetabular. La retroversión acetabular puede ser focal o global. La coxa profunda y la protrusión acetabular debemos ver, para diferenciar una de otra, debemos ver bien estas líneas que hablamos antes, es decir, la cabeza, el fondo y la línea ilioisquiática. Le decimos que es una coxa profunda cuando el trasfondo acetabular pasa la línea ilioisquiática, y una protrusión acetabular cuando lo que pasa de la línea ilioisquiática no es el trasfondo, sino que es ya la cabeza. Eso se llama protrusión acetabular o pelvis de Otto también se le suele llamar. Entonces el impingement, el pincer genera esto, una lesión en la zona del labrum anterosuperior. El otro lesión es la lesión, el morfotipo CAM, que se llama, que es un bump o una jiba en la unión cabeza-cuello femoral, que en la flexión se mete dentro del acetábulo, generando una lesión labral y condrolabral, sobre todo también típico a nivel intracetabular, generando un daño condral marcado. Son caderas que tienen el ángulo alfa mayor 50 grados y generan este tipo de lesiones, como explicamos recién, a nivel condrolabral. Prácticamente ninguno de los tipos es descrito, aislado, sino que son normalmente patrones mixtos. La clínica es típica, tiene un dolor inguinal, es el signo de la C, es decir, son pacientes que se agarran la zona inguinal y el trocánter mayor, y que tienen dolor con las actividades. El testing impingement y contramaniobra, como dijimos antes. El tratamiento conservador implica educar al paciente, modificar el estilo de vida, calmantes, a veces inyecciones o infiltraciones intraarticulares. Y la fisioterapia no va a curar nada, sino que va a mejorar, digamos, el objetivo es mejorar la estabilidad de la cadera, el control neuromuscular, mejorar el rango de movilidad y fortalecimiento y estabilización lumbopélvica. Entonces, el tratamiento conservador, el objetivo es aliviar síntomas. Usualmente el alivio es transitorio y hay algunos casos donde la fisioterapia agrava los síntomas y vienen peor de lo que habían comenzado. El tratamiento del impingement femoral lo podemos hacer de estas tres formas, en base a la experiencia de cada uno y el método que mejor aplique. La luxación segura o luxación controlada de Gans, el mini abordaje anterior o una artroscopía de cadera. ¿Qué se hace en esas cirugías? Se hace una osteoplastia femoroacetabular, una keilectomía, es decir, resección de los elementos responsables del conflicto, ya sea en el fémur o en el acetábulo. Esas son imágenes de lesiones condrales típicas del CAM y lesiones labrales. Entonces, como dijimos antes, a cielo abierto, mínimamente invasivo, artroscópica, el objetivo de corregir la deformidad en el CAM, el pince, y de mejorar la movilidad de la cadera y disminuir la fricción femoroacetabular para de una manera frenar el avance grosero y acelerado de la artrosis. La cirugía a cielo abierto es la luxación controlada de GAMS, como dijimos antes. Fue el primer método descrito para tratar esta patología, con varios estudios que hablan de buenos resultados a 5 y a 10 años. Es la técnica preferida cuando hay un conflicto secundario a una deformidad, una secuela del pértigo epifisiolísis, porque se puede llegar bien a la zona deformada que genera el conflicto. Y en el mismo acto, como pasó anteriormente, se hace una reconstrucción del labrum y el CAM posterolateral. Bueno, requiere una osteotomía del trocánter mayor y precisa una luxación controlada de la cadera. Se pone el paciente en decúbito dorsal, como hacemos normalmente. Se hace una osteotomía del trocánter y se luxa la cadera hacia anterior. Después se hace una osteosíntesis con tornillo de 3,5 del trocánter menor.
Y bueno, tienen los riesgos propios de esta osteotomía, es decir, una pseudoartrosis del trocánter mayor que está descrito y hace una recuperación más lenta por el tiempo de consolidación de esta osteotomía. Las complicaciones descritas son las necrosis, la fractura del cuello femoral, pseudoartrosis trocantérica, osificaciones y enfermedad tromboembólica y lesiones nerviosas. El mini abordaje anterior, también una técnica menos agresiva, en donde se evitan los riesgos de la osteotomía del trocánter mayor, tiene hospitalización más corta y se puede dar una deambulación más precoz. Es una técnica también donde se hace un abordaje longitudinal, 1 centímetro distal y lateral al espina ilíaco superior. Hay que tener cuidado con el nervio femorocutáneo, pero rápidamente se accede a la parte anterior de la cadera, en donde se puede observar claramente la lesión de CAM, la lesión labral, y reparar en el mismo acto este tipo de lesiones. Las contras de esta osteotomía, de este abordaje, es que no se puede llegar bien a lesiones inferiores y posteriores, no da una visión muy anterior, pero es una técnica bien reproducible y fácil de hacer, digamos. Las desventajas, como dijimos, limita el compartimento central, solo el anterior. Y bueno, la última técnica es la artroscopía, que es la técnica preferida en los últimos años. Se ha incrementado desde el 2006 en un 600%, una técnica que se va haciendo cada vez más, según los avances de las técnicas y la mejoría del instrumental. Como ustedes saben, requiere una posición especial del paciente, un quirófano preparado y un equipo preparado, esto para posicionar y generar una buena tracción de la pierna y una contratracción de la otra, un buen tope para evitar lesiones en la región del nervio pudendo. Se hace una tracción. Los portales utilizamos habitualmente son el anterolateral distal y el anterolateral. El que ha estado en una artroscopia habrá visto que siempre son los mismos. Nunca, por lo menos nosotros, usamos otro tipo de portales. Con eso podemos, cambiando el portal visual y el instrumental, podemos ir manejando las lesiones. Analizamos el compartimento central, el compartimento periférico. Evaluamos el labrum, el cartílago acetabular. Posteriormente se hace una sutura o reparación del labrum, en algunos casos una resección, cuando el labrum es degenerativo y con poca capacidad de reinserción. Y después se suelta la tracción y pasamos al compartimento periférico, donde se hace una resección del CAMP o bump femoral, ya con la cadera sin tracción. Dice, las imágenes son con el burr y el shaver, se va generando una corrección de la zona del CAM que realiza el conflicto. Las complicaciones de la artroscopia son bajas y normalmente son leves a transitorias y están relacionadas a la tracción. Y como dijimos, en general parestesia nervio pudendo, lesiones perineales, y la mayor parte de las lesiones iatrogénicas las hacemos a la entrada o a la salida o colocando el instrumental para acceder a la cadera, en donde se pueden generar ese tipo de lesiones, una perforación o una lesión en el cartílago. Las complicaciones son pocas. Normalmente no hemos tenido muchas y en la literatura hay poco escrito, pero esas son las que habitualmente encontramos. Brevemente, ya terminamos. En cuanto a artroscopía y artrosis, es decir, ¿hasta cuándo hacer una artroscopía de cadera? ¿Dónde nos ponemos el límite? Es decir, si la hacemos a todos o se la hacemos a los jóvenes nomás. Estos trabajos hablan de estas caderas y 112 caderas, 10 evolucionaron hacia una prótesis de cadera y determinaron que el factor de mal pronóstico para hacer una cadera son mayores de 50 años
y aquellos que en algún lugar de su espacio articular tengan menor de 2 milímetros. Es decir, esos pacientes tienen menos de 2 milímetros de espacio articular y mayor de 50 años, tienen un 20% de conversión a artroplastia en el primer año, o sea que no son buenos candidatos. Este es otro trabajo que habla de malos pronósticos y también similar al otro estudio, pacientes más de 55 años y grados de avanzados de artrosis fracasan. Bueno, en conclusión de esta charla podemos decir que hay que identificar las diferentes causas de dolor de cadera en pacientes jóvenes. Como ustedes vieron, hay un amplio gama de patologías que no hay que pasar por alto, y saber que existe relación directa entre el conflicto acetabular y displasia de cadera con artrosis en pacientes jóvenes, es decir, detectarla, pues son patologías que van a generar artrosis si uno no las detecta y hacemos algo, y que la cirugía preservadora precoz como las osteotomías, artroscopía, la luxación controlada o el abordaje mini-open anterior pueden retrasar la implantación de una prótesis total de cadera. Gracias. Eso nomás. Si hay tiempo y quieren, mostramos un caso hecho, y si no, vamos con el Ateneo.